Gracias a Dios, no tenemos un país comunista, donde las instituciones públicas solo sirven al que más dinero tiene, donde el gobierno asesina y reprime brutalmente a sus ciudadanos, donde el presidente y gobernantes son ferozmente custodiados porque los ciudadanos no los quieren, donde se explota a las clases sociales más desprotegidas y se mueren de hambre, donde solo se puede votar por un solo candidato y no existe democracia, donde los ciudadanos arriesgan y pierden la vida con tal de llegar a Estados Unidos u otro país con mejores oportunidades. Gracias a Dios no tenemos un país comunista. Desgraciadamente, esta realidad se mira todos los días en México. Hoy en día, los buscadores, las redes sociales, YouTube y la información que encontramos en Internet nos llenan la cabeza de ideas que tenemos que expresar. Porque todos tenemos algo que decir. Por una evolución de ideas. Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clan. La Internacional, Le Internationale en francés, es la canción más famosa del movimiento obrero. Se le considera el himno oficial de los trabajadores del mundo entero y de la mayoría de los partidos socialistas, comunistas, así como de organizaciones anarquistas y de izquierda. La letra original en francés es de Eugène Portier y fue escrita en 1871 dentro de su obra Cantos Revolucionarios. En 1888 Pierre de Heiter la musicalizó. La composición es el himno oficial de la Segunda Internacional, ahora Internacional Socialista. A pesar de que la Internacional es conocida como uno de los himnos del diablo por pertenecer al comunismo, los himnos de la Internacional son una de las melodías más hermosas que existen. Se podrían comparar solamente con el himno nacional mexicano, los cánticos como el Ave María y otras melodías que no se interpretan por sus cortes religiosos o por sus ideologías o las personas que usan y abusan de ellas. Una de estas melodías es el himno de la desaparecida Unión Soviética, que está envuelto de una gran fuerza y poder. A pesar de ser una de las canciones más hermosas de los cantos revolucionarios, la Internacionale o la Internacional no se considera parte de los cantos de izquierda, puesto que se considera comunista, y pocas personas evitan hacer la relación entre el movimiento y la canción. De la Internacional o la Internacionale se conocen 3 himnos. Existen notables variaciones de contenido entre las diferentes traducciones del himno, y algunos idiomas como el español o el inglés cuentan con 2 o más versiones distintas. También existen variaciones en cuanto a la extensión, todo ello debido a las diferencias ideológicas de los distintos sectores del movimiento obrero, y las cuales a su vez generan en distintas adaptaciones y se pueden clasificar a según su aparición histórica. Arriba, vallas de la tierra, en tierra original en Dios. Atruena la razón en marcha, es el fin de la opresión. El pasado hay que hacer añicos, legión esclava en pie a vencer. El mundo va a cambiar de base, pues nada de hoy todo antes ser. Agrupémonos todos en la lucha final. La Internacionale o la Internacional Comunista, utilizada en la Unión Soviética, la más antigua y la original. Arriba los pobres del mundo, en pie los esclavos sin pan, al ser
Cantemos todos que llega la revolución social, la anarquía de emanciparnos de toda la explotación. El comunismo libertario será nuestra redención. Agrupémonos todos. La Internacional Anarquista, utilizada por la CNT y el movimiento anarcosindicalista, liderado por el camarada Durruti, que luchó en resistencia contra el franquismo. Nosotros los obreros estamos destinados a heredar la tierra. Con toda seguridad, será un triunfo muy costoso. Descansarán sobre un montón de ruinas. No tenemos miedo a las ruinas. Los obreros hemos construido los palacios y ciudades de España y América. Podemos volver a hacerlo. La burguesía podrá hacer saltar en pedazos su mundo antes de abandonar el escenario de la historia. Pero nosotros llevamos en el corazón un mundo nuevo. Y ese mundo crece a cada instante. Está creciendo ahora mientras hablo con vosotros. Arriba los pobres del mundo, en pie los esclavos sin pan. Alcémonos todos al grito, viva la Internacional. La Internacional Socialista, usada por los socialistas en América Latina. A su vez, de la Internacional Comunista o de la Internacional Clásica, existen dos adaptaciones muy conocidas en América Latina. Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan, y gritemos. La Internacional Comunista de Quilapayún. Arriba los pobres del mundo, arriba todos a luchar, por la justicia proletaria, nuevo mundo nace ya. Destrocemos todas las cadenas de esclavitud tradicional. Y la Internacional a secas, interpretada por el cantante Víctor Jaras. A pesar de que cada movimiento social u obrero adopta los himnos a según sus ideologías e intereses, se puede clasificar a la Internacional como un himno que no tiene patria o fronteras, y que por tanto no divide a los colectivos y a la humanidad. La idea de contar con un himno que suene igual en todas las lenguas es algo sorprendente. Agrupémonos todos en la lucha final del género humano es la Internacional. El mundo va a cambiar de base. El mundo será un paraíso. Ni en Dios, ni reyes, ni ministros está el Supremo Salvador. Nosotros mismos realicemos el esfuerzo redentor. Son algunos de los versos que abarcan la Internacional en todas las lenguas y en todas sus interpretaciones. Historia. A pesar de lo que muchos piensan, la Internacional no fue una canción inventada por Lenin o los comunistas, sino que fue creada en Francia. El 15 de junio de 1888, Guy Delory, uno de los organizadores de la Liga de los Trabajadores, que más tarde sería alcalde de Lille, y que estaba interesado en que la coral francesa ampliara su repertorio de canciones socialistas y obreras, se siente atraído por uno de los versos de Potier, que aparecía en Cantos Revolucionarios, concretamente el titulado La Internacional, y le encarga a Pierre de Gaiter, que ya tenía una buena reputación de compositor, que musicalizara los versos, indicándole que hiciera algo de ritmo vivo y arrebatador. Pierre trabaja en ese tiempo como montador de los talleres de Fibes Lille, y con la única ayuda de un simple armonio, musicalizó La Internacionale en solo 3 días. Después de comentarla con los compañeros de trabajo y de hacer pequeñas modificaciones a su gusto, la entregó a la Ligue des Travailleurs para su estreno. Se procedió a imprimir los 6.000 ejemplares de la primera y clandestina edición, para hacer un éxito total, primero en Lille y luego en toda Francia.
El 23 de junio de 1888, en una reunión de la Junta Sindical de Vendedores de Periódicos, se interpretó por primera vez en público. El 8 de diciembre de 1896, la Internacional o la Internazionale es adaptada como himno oficial de los revolucionarios. En 1899, en otro 8 de diciembre, lo adoptarán todas las naciones socialistas francesas, al finalizar el primer Congreso General en París. En 1892, la Segunda Internacional la populariza y adopta como himno. El día 3 de noviembre de 1910, se convierte en el himno de todos los trabajadores del mundo, en el Congreso Internacional de Copenhague en 1919. Para esas fechas, Vladimir Lenin la oficializa en la Tercera Internacional y se convierte en el himno nacional de la Unión Soviética hasta el año 1943. Según cuenta Maurice Thorez, en 1928, en el sexto Congreso de la Internacional Comunista celebrado en Moscú, el propio Pierre de Gaiter dirigió personalmente con lágrimas en los ojos el coro que interpretó la canción. La letra de la Internazionale ha sido traducida a casi todos los idiomas del mundo. Su presencia es importante en países con sistemas socialistas como Cuba y comunistas como Corea del Norte, pero también en países democráticos donde existen partidos comunistas, sindicatos obreros y partidos con ideología de izquierda. En palabras de Vladimir Lenin, sea cual fuere el país en el que recale un obrero consciente, fuese cual fuere el lugar al que lo empuje el destino, sea cual fuere su sentimiento de ser un extranjero, privado del idioma y de sus amigos, lejos de su patria, puede encontrar camaradas y amigos gracias a la canción familiar de la Internacional, puesto que aún en otros idiomas el tono característico de la canción siempre suena igual. El concepto de la Internacional es tan hermoso como simple, la unión de los pueblos sin fronteras o lenguas. Al igual que la estrella roja de 5 puntas, que simboliza los 5 dedos de la mano y representa el humanismo, la Internacional y sus distintas expresiones asentadas en los 3 principales himnos existentes, representa el llamado a la unión de los pueblos para poder emanciparse y buscar liberarse de la opresión, el abuso de los sistemas económicos y políticos actuales. Proletarios del mundo, unidos. Por eso es que este simple instrumento tan sencillo como una canción nunca será transmitida en una estación de radio. Las ideologías son peligrosas, y más en los casos donde se busca hacer que el individuo cuestione todo lo establecido. Bueno, es correcto criticar a un himno como la Internacional por transmitir ideas perniciosas, pero es incorrecto y se atenta contra la libertad de expresión al criticar la música del Commander, o música que incita a la violencia.
Quizás una de las últimas veces que se escuchó la Internacional o la Internacional en público, apoyada por sectores de masas populares, sería en el funeral de Pablo Neruda en 1973. Entre dolor y lágrimas, las personas cantaban la Internacional mientras lloraban el recién golpe de estado de Pinochet, la muerte de Pablo Neruda y las 50.000 muertes que llevaría la dictadura chilena. Sería impensable en estos tiempos una revolución armada, un derrocamiento de un sistema cuasi-imperialista o derribar un gobierno establecido. En tiempos de una economía globalizada y una sociedad gobernada por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OTAN y las organizaciones de las Naciones Unidas, todas ellas comandadas por los intereses de las 4 potencias mundiales. Mucho más en los casos donde ha sido el mismo tío Sam el que ha entregado armas y logística a guerrillas de contrainsurgencia para derrocar a gobiernos democráticos a lo largo y ancho de toda América Latina. Antes y después de la Operación Cóndor, casos que están completamente documentados y comprobados, avalado claro por la doctrina Monroe, y en los casos donde los intereses de la clase obrera se han entrometido con los intereses de los empresarios de Estados Unidos, y por eso hay que barrerlos. Si decimos que una canción puede generar violencia, entonces ¿quién generó la primera violencia? ¿Quién derramó la primera sangre? Ahora que si le seguimos el juego a usted que me escucha, de que esto es un país democrático, las democracias necesitan diversidad de opiniones, y si se trata de opiniones críticas, generalmente las de los críticos de izquierda que no causan reflectores ni partidos, son muy acertadas. Y no hablo de Andrés Manuel o Rafael Correa, hablo de Noam Chomsky, de Eduardo Galeano, de Howard Zinn, de Slavoj Žižek, hasta Marcy Engel, que tiene 50 años muertos, y sus propuestas y escritos que representan a la clase obrera siguen vigentes en la realidad. A diferencia del contrasentido de llamarte librepensador y defender el sistema actual, puesto que desde el momento en que un sistema económico tiene muertos de hambre, mientras se desperdician toneladas de alimentos para sostener oferta y demanda, sociedades con altos niveles de suicidios, depresión y sobrepoblación, ya puedes decir que tienes un sistema económico fallido. Mientras más sobrepoblación existe, las personas menos exigen sus derechos laborales y humanos, y más mano de obra descartable tiene el sistema económico actual. Esto obviamente solo le sirve a los empresarios. No se trata de ser una nueva Cuba. Pero vamos a ver, los comunistas no son esos psicópatas que te quitan la casa y el iPhone y si te resistes se comen a tus hijos y violan a tu mascota. No, Blas, no es verdad, luego te dejo el libro, pero ahora quiero leer, ¿de acuerdo? De acuerdo, pero en fin, Blas. Oye, Blas. Vete a Cuba. Vete a Cuba. Que te vayas a Cuba. ¿Cómo que me vaya a Cuba? Pues ese es el juego. Yo veo un comunista y a falta de argumentos le digo que se vaya a Cuba. Vete a Cuba. ¿Qué me voy a ir vete a Cuba, vete a Cuba, no me cogerás, no me cogerás. Esta Venezuela, 100 millones de muertos de Stalin. Vete a Cuba. Que a como chingan con que te vayas a Cuba. Y lo cagado es que siguen criticando al comunismo y a Cuba y a Venezuela, pero son incapaces de presumir un modelo socioeconómico capitalista actual que no tenga problemas con la economía o tenga paros por la crisis. Y sí, Cuba vive en el retraso económico. Cuba es un pequeñísimo país, pero Cuba, así de chiquita, así de modesta, manda a cientos de doctores a misiones médicas a luchar contra el ébola, ayudar a los damnificados a Nepal,
y a misiones médicas a los lugares más pobres de América Latina, mientras que Estados Unidos por su parte envía más soldados a esas partes del mundo o te instala una nueva clínica privada más cerca de ti. En la búsqueda de un nuevo cambio de base se trata de sentar las bases de un sistema económico que esté dedicado a servir a todos por igual, y no nada más a los que crean que el capital es lo único que verdaderamente puede hacer libre al ser humano. Vaya sistema capitalista tan complejo, que ha tenido que ser rescatado por el gobierno y Estado cada determinado tiempo, debido a la corrupción de sus gobernantes. Muchos capitalistas aseguran que lo que le falta a México es una desregulación de mercados, algo así como lo que derribó la economía en 2008 en Estados Unidos. Sin embargo, olvidan que en Estados Unidos tienen leyes muy duras en contra de la corrupción, en contra del capitalismo de cuates, en contra del desfalco y el peculado, además de leyes en contra de los monopolios, algo así como el monopolio que no han podido derribar el Estado y el gobierno en México con Televisa y TV Azteca, y el monopolio del radio y otras empresas mexicanas paraestatales que se vendieron durante el salinato. ¿Y quién regula estas leyes? El gobierno. ¿Y qué desean los anarcocapitalistas? Menos gobierno, en el país más corrupto de todo el mundo. Los movimientos internacionales de izquierda buscan reivindicar los valores como los derechos humanos, el salario justo, un trato igualitario entre seres humanos y el respeto a la vida. De ahí que las ideas de izquierda sean tan radicales, pero tan necesarias en un sistema político que le da más preferencia a los bienes finitos que el infinito valor de la vida humana. La izquierda actual busca criticar el estatus establecido, criticarlo y evolucionarlo. Y la idea de que sume tantas almas y tantas voces es porque muchas personas se sienten abandonadas, explotadas y sobre todo vilipendiadas. A pesar de que el comunismo es el máximo experimento económico del marxismo, ya no existe como tal. En la actualidad e históricamente, se pueden observar ejemplos del marxismo que han traído mejoras en la calidad de vida de los trabajadores en todo el mundo. Repartición de los medios de producción, sistema de salud pública, economía estatizada, sindicatos obreros, control de precios, pensión para trabajadores, derecho a huelga, garantías individuales, derechos humanos, protección de la industria por medio del control de la competencia, derechos civiles, derecho a la vivienda, entre otras cosas. Las variaciones del marxismo en el mundo son solo el inicio. Lo que hacen estas corrientes ideológicas es luchar por los derechos de los trabajadores hasta llegar a su dictadura como clase obrera sobre la oligarquía. Los sindicatos son organismos de frente unido de trabajadores contra las medidas esclavistas patronales. De ahí que las empresas despidan a sus sindicatos o despidan a los empleados que amenazan con crear un sindicato o creen organizaciones títeres al servicio del patrón. Las garantías individuales y los derechos humanos sobrevienen después de la organización obrera. Movimientos como el anarquismo sindicalista y sobre todo la Revolución Francesa en 1789 dieron derechos humanos al ser humano, tan solo por su nacimiento. Muchos años antes de que el marxismo fuera formulado, sin desprestigiar a todos y cada uno de los movimientos civiles y populares que luchan desde cada frente para exigir los derechos e intereses que les corresponden. El comunismo actual tiende a ser capitalista y globalizado. Sin embargo, diversas instituciones y gobiernos adoptan derechos emanados de su modelo. De ahí que fuera tan peligroso para los Estados Unidos y los sistemas capitalistas empresariales. Por eso, en vez de existir izquierda en Estados Unidos, existe el Partido Liberal. De ahí la negra historia con la Operación Cóndor y el intervencionismo tanto del gobierno de Estados Unidos como de la Iglesia en contra de todo lo que huela a marxismo, comunismo o socialismo. Tanto Zapata como Lenin entendieron rápidamente, uno con un tipo de ideales y otro mediante el marxismo-leninismo, que lo que las personas necesitaban para salir de pobres eran medios de producción. Esa fue y es actualmente la demanda del zapatismo: repartición de tierras y garantías para producir, acceso a la competencia de mercados y respeto a los derechos indígenas. Estos líderes entendieron que tenían que entregarle tierras a los campesinos para poder producir riqueza.
cosa contraria a lo que ocurre actualmente en los modelos económicos que sostienen el poder de producir dinero en manos de unos cuantos, mientras que la clase obrera solo recibe lo suficiente para sobrevivir, ni más ni menos. Si no hay empleo, no puede existir mercado o crecimiento económico. Por eso México ha ido recordando sus expectativas de crecimiento económico del 5 al 3.5 y del 3.5 al 2%, mientras que Estados Unidos, China y hasta Rusia crecen en un 20, 15 y 5% respectivamente al año. Aunque el gran crecimiento de Estados Unidos fue en el siglo XIX, gracias a la esclavitud de afroamericanos, asiáticos e irlandeses que construyeron su nación y labraron sus campos. En México no se produce porque no hay empleos para trabajar, y sin dinero para comprar el mercado simplemente se cae. Pero el Estado paternalista lo que hace es darle dinero directamente a las personas a través de programas sociales que también usa con fines electorales y a través de empleo temporal. También en este tema interviene el capitalismo salvaje y la inseguridad. Muchas empresas abandonan México porque el hijo o empresario fue secuestrado, quebró, asaltan sus camiones con mercancía o les piden cuota para operar. Así que se van a India, donde la mano de obra es totalmente explotable y las personas no exigen sus derechos laborales. China es uno de los países con el mayor Producto Interno Bruto en el mundo y amenaza con llegar a todo el planeta. Sin embargo, aún China capitalista es el mayor empleador de niños como mano de obra, uno de los países con mayor índice de suicidios al año y uno de los países que más explota a sus trabajadores. Pero también lo es México con sus jornaleros indígenas y los empleados de maquilas. Hace meses, durante una marcha de protesta, los diferentes colectivos civiles y sociales se enfrascaron en una lucha por ver cuál de ellos era el auténtico y cuáles estaban equivocados. Los anarquistas comenzaron a cargar contra los socialistas, mientras que los comunistas comenzaron a golpearse, mientras que las personas que solo se sentían afines a la causa de la protesta salían corriendo, y los granaperros y la policía represora solo miraba la pelea divertida. Si bien los logotipos y la propaganda es muy peligrosa, los himnos como la Internacional o incluso la canción de Navidad no deben de servir para dividir y separar. Al contrario, deben de servir para mantenernos unidos y mantener una postura crítica, no hacia otros grupos sociales e ideológicos, sino en contra de todo aquello que afecta a todos y cada uno de los estratos sociales. Al final y al cabo, este no es un audio para promover el comunismo, el socialismo, las ideas de izquierda radicales y todo eso. Simplemente fue para hablar un poco de la Internacionale. Hasta pronto.
Tú has escuchado el Arcángel Cast. Síguenos en Twitter en @ArcángelClam. Descarga este podcast desde www.arcangelclam.wordpress.com. Nos seguiremos escuchando. You might want to sing it note for note, don't worry. Be happy. ¿Hablas? Vete a Cuba. Vete a Cuba. Que te vayas a Cuba. ¿Cómo que me vaya a Cuba? Pues ese es el juego. Yo veo un comunista y a falta de argumentos le digo que se vaya a Cuba. Vete a Cuba. Que me voy a ir a vete a Cuba, Cuba, Blas, vete a que yo Cuba, no no me me cogerás, quiero no ir me a Cuba, cogerás. Blas, Esta no voy a ir Venezuela, a 100 Cuba, millones de Blas, muertos no de voy a ir a Stalin. Cuba, Vete a Cuba. Que a como chingan con que te vayas a Cuba. Y lo cagado es que siguen criticando al comunismo y a Cuba y a Venezuela, pero son incapaces de presumir un modelo socioeconómico capitalista actual que no tenga problemas con la economía o tenga paros por la crisis. Y sí, Cuba vive en el retraso económico. Cuba es un pequeñísimo país, pero Cuba, así de chiquita, así de modesta, manda a cientos de doctores a misiones médicas a luchar contra el ébola, a ayudar a los damnificados a Nepal y a misiones médicas a los lugares más pobres de América Latina. Mientras que Estados Unidos, por su parte, envía más soldados a esas partes del mundo o te instala una nueva clínica privada más cerca de ti. En la búsqueda de un nuevo cambio de base se trata de sentar las bases de un sistema económico que esté dedicado a servir a todos por igual, y no nada más a los que crean que el capital es lo único que verdaderamente puede hacer libre al ser humano. Vaya sistema capitalista tan complejo, que ha tenido que ser rescatado por el gobierno y Estado cada determinado tiempo, debido a la corrupción de sus gobernantes. Muchos capitalistas aseguran que lo que le falta a México es una desregulación de mercados, algo así como lo que derribó la economía en 2008 en Estados Unidos. Sin embargo, olvidan que en Estados Unidos tienen leyes muy duras en contra de la corrupción, en contra del capitalismo de cuates, en contra del desfalco y el peculado, además de leyes en contra de los monopolios, algo así como el monopolio que no han podido derribar el Estado y el gobierno en México con Televisa y TV Azteca, y el monopolio del radio y otras empresas mexicanas paraestatales que se vendieron durante el salinato. ¿Y quién regula estas leyes? El gobierno. ¿Y qué desean los anarcocapitalistas? Menos gobierno. En el país más corrupto de todo el mundo. Los movimientos internacionales de izquierda buscan reivindicar los valores como los derechos humanos, el salario justo, un trato igualitario entre seres humanos y el respeto a la vida. De ahí que las ideas de izquierda sean tan radicales, pero tan necesarias en un sistema político que le da más preferencia a los bienes finitos que el infinito valor de la vida humana. La izquierda actual busca criticar el estatus establecido, criticarlo y evolucionarlo. Y la idea de que sume tantas almas y tantas voces es porque muchas personas se sienten abandonadas, explotadas y solo por su nacimiento. Muchos años antes de que el marxismo fuera formulado, sin desprestigiar a todos y cada uno de los movimientos civiles y populares que luchan desde cada frente para exigir los derechos e intereses que les corresponden. El comunismo actual tiende a ser capitalista y globalizado. Sin embargo, diversas instituciones y gobiernos adoptan derechos emanados de su modelo. De ahí que fuera tan peligroso para los Estados Unidos y los sistemas capitalistas empresariales. Por eso, en vez de existir izquierda en Estados Unidos, existe el Partido Liberal. De ahí la negra historia con la Operación Cóndor y el intervencionismo tanto del gobierno de Estados Unidos como de la Iglesia en contra de todo lo que huela a marxismo, comunismo o socialismo. Tanto Zapata como Lenin entendieron rápidamente, uno con un tipo de ideales y otro mediante el marxismo-leninismo, que lo que las personas necesitaban para salir de pobres eran medios de producción. Esa fue y es actualmente la demanda del zapatismo: repartición de tierras y garantías para producir, acceso a la competencia de mercados y respeto a los derechos indígenas. Estos líderes entendieron que tenían que entregarle tierras a los campesinos para poder producir riqueza, cosa contraria a lo que ocurre actualmente en los modelos económicos que sostienen el poder de producir dinero en manos de unos cuantos, mientras que la clase obrera
solo recibe lo suficiente para sobrevivir, ni más ni menos. Si no hay empleo, no puede existir mercado o crecimiento económico. Por eso México ha ido recordando sus expectativas de crecimiento económico del 5 al 3.5 y del 3.5 al 2%, mientras que Estados Unidos, China y hasta Rusia crecen en un 20, 15 y 5% respectivamente al año. Aunque el gran crecimiento de Estados Unidos fue en el siglo XIX, gracias a la esclavitud de afroamericanos, asiáticos e irlandeses que construyeron su nación y labraron sus campos. En México no se produce porque no hay empleos para trabajar, y sin dinero para comprar el mercado simplemente se cae. Pero el Estado paternalista lo que hace es darle dinero directamente a las personas a través de programas sociales que también usa con fines electorales y a través de empleo temporal. También en este tema interviene el capitalismo salvaje y la inseguridad. Muchas empresas abandonan México porque el hijo o empresario fue secuestrado, quebró, asaltan sus camiones con mercancía o les piden cuota para operar. Así que se van a India, donde la mano de obra es totalmente explotable y las personas no exigen sus derechos laborales. China es uno de los países con el mayor Producto Interno Bruto en el mundo y amenaza con llegar a todo. A pesar de que el comunismo es el máximo experimento económico del marxismo, ya no existe como tal. En la actualidad, históricamente, se pueden observar ejemplos del marxismo que han traído mejoras en la calidad de vida de los trabajadores en todo el mundo. Repartición de los medios de producción, sistema de salud pública, economía estatizada, sindicatos obreros, control de precios, pensión para trabajadores, derecho a huelga, garantías individuales, derechos humanos, protección de la industria por medio del control de la competencia, derechos civiles, derecho a la vivienda, entre otras cosas. Las variaciones del marxismo en el mundo son solo el inicio. Lo que hacen estas corrientes ideológicas es luchar por los derechos de los trabajadores hasta llegar a su dictadura como clase obrera sobre la oligarquía. Los sindicatos son organismos de frente unido de trabajadores contra las medidas esclavistas patronales. De ahí que las empresas despidan a sus sindicatos o despidan a los empleados que amenazan con crear un sindicato o creen organizaciones títeres al servicio del patrón. Las garantías individuales y los derechos humanos sobrevienen después de la organización obrera. Movimientos como el anarquismo sindicalista y sobre todo la Revolución Francesa en 1789 dieron derechos humanos al ser humano, tan solo por su nacimiento. Muchos años antes de que el marxismo fuera formulado, sin desprestigiar a todos y cada uno de los movimientos civiles y populares que luchan desde cada frente para exigir los derechos e intereses que les corresponden. El comunismo actual tiende a ser capitalista y globalizado. Sin embargo, diversas instituciones y gobiernos adoptan derechos emanados de su modelo. De ahí que fuera tan peligroso para los Estados Unidos y los sistemas capitalistas empresariales. Por eso, en vez de existir izquierda en Estados Unidos, existe el Partido Liberal. De ahí la negra historia con la Operación Cóndor y el intervencionismo tanto del gobierno de Estados Unidos como de la Iglesia en contra de todo lo que huela a marxismo, comunismo o socialismo. Tanto Zapata como Lenin entendieron rápidamente, uno con un tipo de ideales y otro mediante el marxismo-leninismo, que lo que las personas necesitaban para salir de pobres eran medios de producción. Esa fue y es actualmente la demanda del zapatismo: repartición de tierras y garantías para producir, acceso a la competencia de mercados y respeto a los derechos indígenas. Estos líderes entendieron que tenían que entregarle tierras a los campesinos para poder producir riqueza, cosa contraria a lo que ocurre actualmente en los modelos económicos que sostienen el poder de producir dinero en manos de unos cuantos, mientras que la clase obrera solo recibe lo suficiente para sobrevivir. Galeano, de Howard Zinn, de Slavoj Zizek, hasta Marcy Engel, que tiene 50 años muertos, y sus propuestas y escritos que representan a la clase obrera siguen vigentes en la realidad. A diferencia del contrasentido de llamarte librepensador y defender el sistema actual, puesto que desde el momento en que un sistema económico tiene muertos de hambre, mientras se desperdician toneladas de alimentos para sostener oferta y demanda,
sociedades con altos niveles de suicidios, depresión y sobrepoblación. Ya puedes decir que tienes un sistema económico fallido. Mientras más sobrepoblación existe, las personas menos exigen sus derechos laborales y humanos, y más mano de obra descartable tiene el sistema económico actual. Esto obviamente solo le sirve a los empresarios. No se trata de ser una nueva Cuba. Pero vamos a ver, los comunistas no son esos psicópatas que te quitan la casa y el iPhone y si te resistes se comen a tus hijos y violan a tu mascota. No, Blas, no es verdad, luego te dejo el libro, pero ahora quiero leer, ¿de acuerdo? De acuerdo, pero en fin, Blas. Oye, Blas. Vete a Cuba. Vete a Cuba. Que te vayas a Cuba. ¿Cómo que me vaya a Cuba? Pues ese es el juego. Yo veo un comunista y a falta de argumentos le digo que se vaya a Cuba. Vete a Cuba. Que me voy a ir vete a Cuba, vete a Cuba, no me cogerás. Esta Venezuela, 100 millones de muertos de Stalin. Vete a Cuba. Que como chingan con que te vayas a Cuba. Y lo cagado es que siguen criticando al comunismo y a Cuba y a Venezuela, pero son incapaces de presumir un modelo socioeconómico capitalista actual que no tenga problemas con la economía o tenga paros por la crisis. Y sí, Cuba vive en el retraso económico. Cuba es un pequeñísimo país, pero Cuba, así de chiquita, así de modesta, manda a cientos de doctores a misiones médicas a luchar contra el ébola, a ayudar a los damnificados a Nepal y a misiones médicas a los lugares más pobres de América Latina. Mientras que Estados Unidos, por su parte, envía más soldados a esas partes del mundo o te instala una nueva clínica privada más cerca de ti. En la búsqueda de un nuevo cambio de base se trata de sentar las bases de un sistema económico que esté dedicado a servir a todos por igual, y no nada más a los que crean que el capital es lo único que verdaderamente puede hacer libre al ser humano. Vaya sistema capitalista tan complejo, que ha tenido que ser rescatado por el gobierno y Estado cada determinado tiempo, debido a la corrupción de sus gobernantes. Muchos capitalistas aseguran que lo que le falta a México es una desregulación de mercados, algo así como lo que derribó la economía en 2008 en Estados Unidos. Sin embargo, olvidan que en Estados Unidos tienen leyes muy duras en contra de la corrupción, en contra del capitalismo de cuates, en contra del desfalco y el peculado. Además de leyes, el comunista celebrado en Moscú, el propio Pierre de Gaiter dirigió personalmente con lágrimas en los ojos el coro que interpretó la canción. La letra de la Internacional ha sido traducida a casi todos los idiomas del mundo. Su presencia es importante en países con sistemas socialistas como Cuba y comunistas como Corea del Norte, pero también en países democráticos donde existen partidos comunistas, sindicatos obreros y partidos con ideología de izquierda. En palabras de Vladimir Lenin, sea cual fuere el país en el que recale un obrero consciente, fuese cual fuere el lugar al que lo empuje el destino, sea cual fuera su sentimiento de ser un extranjero, privado del idioma y de sus amigos, lejos de su patria, puede encontrar camaradas y amigos gracias a la canción familiar de la Internacional, puesto que aún en otros idiomas el tono característico de la canción siempre suena igual. El concepto de la Internacional es tan hermoso como simple.
la unión de los pueblos sin fronteras o lenguas. Al igual que la estrella roja de 5 puntas, que simboliza los 5 dedos de la mano y representa mucho más en los casos donde ha sido el mismo tío Sam el que ha entregado armas y logística a guerrillas de contrainsurgencia para derrocar a gobiernos democráticos a lo largo y ancho de toda América Latina. Antes y después de la Operación Cóndor, casos que están completamente documentados y comprobados, avalado claro por la doctrina Monroe, y en los casos donde los intereses de la clase obrera se han entrometido con los intereses de los empresarios de Estados Unidos, y por eso hay que barrerlos. Si decimos que una canción puede generar violencia, entonces ¿quién generó la primera violencia? ¿Quién derramó la primera sangre? Ahora que si le seguimos el juego a usted que me escucha, de que esto es un país democrático, las democracias necesitan diversidad de opiniones, y si se trata de opiniones críticas, generalmente las de los críticos de izquierda que no gozan reflectores ni partidos son muy acertadas. Y no hablo de Andrés Manuel o Rafael Correa, hablo de Noam Chomsky, de Eduardo Galeano, de Howard Zinn, de Slavoj Žižek, hasta Marcy Angel, que tiene 50 años muertos, y sus propuestas y escritos que representan a la clase obrera siguen vigentes en la realidad. A diferencia del contrasentido de llamarte librepensador y defender el sistema actual, puesto que desde el momento en que un sistema económico tiene muertos de hambre, mientras se desperdician toneladas de alimentos para sostener oferta y demanda, sociedades con altos niveles de suicidios, depresión y sobrepoblación, ya puedes decir que tienes un sistema económico fallido. Mientras más sobrepoblación existe, las personas menos exigen sus derechos laborales y humanos, y más mano de obra descartable tiene el sistema económico actual. Esto obviamente solo le sirve a los empresarios. No se trata de ser una nueva Cuba. Pero vamos a ver, los comunistas no son esos psicópatas que te quitan la casa y el iPhone y si te resistes se comen a tus hijos y violan a tu mascota. No, Blas, no es verdad, luego te dejo el libro, pero ahora quiero leer, ¿de acuerdo? De acuerdo, pero en fin, Blas. Oye, Blas. Vete a Cuba. Vete a Cuba. Que te vayas a Cuba. ¿Cómo que me vaya a Cuba? Pues ese es el juego. Yo veo un comunista y a falta de argumentos le digo que se vaya a Cuba. Vete a Cuba. ¿Qué me voy a ir vete a Cuba, vete a Cuba, no me cogerás, no me cogerás. Esta Venezuela, 100 millones de muertos de Stalin. Vete a Cuba. Que a como chingan con que te vayas a Cuba. Y lo cagado es que siguen criticando al comunismo y a Cuba y a Venezuela, pero son incapaces de presumir un modelo socioeconómico capitalista actual que no tenga problemas con la economía o tenga paros por la crisis. Y sí, Cuba vive en el retraso económico. Cuba es un pequeñísimo país, pero Cuba, así de chiquita, así de modesta, manda a cientos de doctores a misiones médicas al encontrar camaradas y amigos gracias a la canción familiar de La Internacional, puesto que aún en otros idiomas el tono característico de la canción siempre suena igual. El concepto de La Internacional es tan hermoso como simple, la unión de los pueblos sin fronteras o lenguas. Al igual que la estrella roja de 5 puntas, que simboliza los 5 dedos de la mano y representa el humanismo, La Internacional y sus distintas expresiones asentadas en los 3 principales himnos existentes, representa el llamado a la unión de los pueblos para poder emanciparse y buscar liberarse de la opresión, el abuso de los sistemas económicos y políticos actuales. Proletarios del mundo, unidos. Por eso es que este simple instrumento tan sencillo como una canción
nunca será transmitida en una estación de radio. Las ideologías son peligrosas, y más en los casos donde se busca hacer que el individuo cuestione todo lo establecido. Bueno, es correcto criticar a un himno como el Internacional por transmitir ideas perniciosas, pero es incorrecto y se atenta contra la libertad de expresión al criticar la música del Commander, o música que incita a la violencia. Quizás una de las últimas veces que se escuchó la Internacional o la Internacionale en público, apoyada por sectores de masas populares, sería en el funeral de Pablo Neruda en 1973. Entre dolor y lágrimas, las personas cantaban la Internacional mientras lloraban el recién golpe de estado de Pinochet, la muerte de Pablo Neruda y las 50.000 muertes que llevaría la dictadura chilena.